rol de la mente en la canalización. Es una clase bien ñoña la que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuál es el verdadero rol de la mente en la canalización? Y para eso me gustó mucho esta cita de Annie Besant, una teósofa que es una de mis maestras favoritas, y dice: una mente ejercitada puede proyectar en la materia astral como por medio de la linterna mágica se proyecta una fotografía en una pantalla. Obviamente esto es del 1905, no sé, pero acá, esto era la linterna mágica, esta foto que está acá, era la imagen, ¿no? Y me parece muy interesante porque habla justamente de esto que tenemos que aprender a hacer. El verdadero rol de la mente es que se convierta en una linterna mágica al momento de canalizar. Es decir, que pueda proyectar en nuestra imagen mental las imágenes que nuestros maestros, guías y seres queridos como mensajeros de nuestra alma y de la información y las imágenes que nosotros necesitamos puedan recibir, ¿no? Entonces, hay un tema que es un poco complejo últimamente, me he dado cuenta cada vez más, que es que nos cuesta mucho visualizar. Una de las características más importantes para desarrollar la clarividencia tiene que ver con la imaginación, que es una facultad. Steiner dice que es una facultad superior de la mente. ¿Qué pasa? Que antes, cuando incluso a mí todavía me tocó, aunque ya había habían películas y había la tele, ¿no? De niña todavía no estaba como el internet muy fuerte y eso, pero todavía, y todas las generaciones anteriores, eh, todavía teníamos la oportunidad de imaginar, porque nos podíamos aburrir, ¿no? Estaba esta cosa de, bueno, ¿qué hago? No sé, juguemos a algo. Ay, tú eres tal y yo soy tal, y no. Y todavía, digamos, los juguetes y lo que usábamos eran, no sé, de repente un palo podía ser una espada, ¿no? Y la bola del fútbol podía ser una bola de cristal. Y entonces podíamos tener este desarrollo de la imaginación que además, bueno, a muchos antes se nos fomentaba más con los cuentos, con la radio, ¿no? Ahora todas las imágenes ya están creadas. Si se fijan, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, es muy importante para ellos que los juguetes no tengan caras o gestos para que los niños puedan imaginar con esos juguetes, ¿no? Ahora ya todo viene hiper vinculado a una imagen. Ahora ya los niños están todo el tiempo viendo imágenes, imágenes, pero creadas. Entonces perdieron la facultad, o muchos están perdiendo la facultad de visualizar. También pasa mucho que hay muchas personas que quizá, por ejemplo, no tuvieron experiencias de lectura o experiencias de que les contaran cuentos y no pudieron desarrollar tanto esta capacidad de ir siguiendo un cuentito, una visualización, ¿no? En su cabeza. Entonces, va a ser muy importante que la recuperemos, porque como todo músculo, aunque esté muy atrofiado, se puede recuperar, ¿no? Como todo órgano, digamos, mientras no lo usemos, no va a estar activo, pero cuando lo empecemos a usar, va a poder activarse, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando nosotros hablamos de la pantalla mental, que es lo que vamos a estar usando todo el tiempo para canalizar, porque mucha gente, por ejemplo, dice, ¿cómo se ven las informaciones en los registros? Bueno, por ahí empiezo a ver en mi pantalla mental que me empiezan a contar un cuento en donde hay un tiburón y en donde ese tiburón se come un pececito y entonces hay toda una metáfora ahí. Y todo eso me lo fueron contando como si fuera un cuentito en mi pantalla mental. También puede ser que quieran contarme una moraleja de una película que vi
y me manden esa imagen. También puede ser que me empiecen a mandar palabras en mi imagen mental, ¿no? También puede ser que me manden memorias de esta vida o de otras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Generan muy diferentes tipos de sensaciones. Ahorita vamos a ver, no es lo mismo la sensación que me genera en la imagen mental un pececito que la cara de mi mamá, porque va a tener una carga muy diferente, ¿no? Entonces, esa conexión entre lo que yo puedo ver en mi pantalla mental y lo que yo voy pudiendo sentir es la información que va bajando, ¿no? Entonces, muy al contrario de eh, esta parte en donde parecería, ¿no? Que hay que anular la mente para canalizar, es todo lo contrario, ¿no? Acá puse unos mitos que yo creo que ha hecho mucho daño, ¿no? Entre el budismo, algunos sectores del budismo que hablan de anular al ego o de que el cuerpo y el ego son lo peor, como los que han demonizado la mente, toda esta espiritualidad New Age, ¿no? Acá les puse, por ejemplo, deja de pensar, solo siente. Imposible eso, porque la mente es un órgano más de nuestra percepción. Es imposible dejar de pensar. ¿En qué momento hay un valor mayor, por ejemplo, al sentir que al pensar? ¿Por qué? ¿No? O el ego te destruye. El ego, si no tuvieras un ego, no estarías vivo, ¿no? Otra cosa es dejarse tomar por la neurosis o por los patrones mentales, ¿no? Que ya vamos a ver, pero ¿por qué? Nadie le informó a Marta de Baile que si no tuviera un ego no estaría viva, ¿no? Luego, apaga tu mente. ¿Cómo dejar de pensar demasiado, no? Entonces, eh, es muy importante entender que como seres humanos, nuestro plano mental nos da una cualidad muy, muy fundamental que es la de la individualización. Si se fijan, por ejemplo, los animalitos no tienen un plano mental individual. Ellos comparten una mente colectiva, ¿no? Por ahí los que ya están más humanizados desarrollan mucho más características individuales, pero en realidad su naturaleza no es desarrollar un yo individual. La nuestra sí. Y la mente, la forma en la que usamos la mente, es lo que nos humaniza. Les recomiendo mucho una película, Tania, tú tápate los oídos porque es parte de tu tarea, pero te lo voy a spoilear, que se llama Hannah Arendt. Y es muy interesante el debate que plantea esta película porque ella, bueno, Hannah Arendt fue una filósofa judía, de hecho, ¿no? Alumna de Heidegger, muy criticada porque Heidegger estaba en el partido nazi en esa época. Y a ella la manda el New Yorker a reportar acerca de el juicio que hacen a Eichmann, que era uno de los que se encargaba de la logística de los campos de concentración de los trenes y todo esto. Y ella tiene una revelación muy grande porque todo lo que Eichmann decía era que él solo estaba siguiendo órdenes, ¿no? Y con eso él anulaba su cualidad de ser humano. Al no tener la capacidad o no tener o elegir no tener una postura, un pensamiento propio dentro de ese sistema, él dejaba de lado esa cualidad de humanidad más importante, ¿no? Que es el último recinto que tenemos de nuestra propia capacidad humana es el pensamiento propio, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que la mente es algo a desarrollar, no a anular, porque justamente en cuanto empezamos a pelearnos con la mente, eh, no solamente es inútil, ¿no? Sino que además estamos permitiendo que nos controlen.
Entonces, se trata de todo lo contrario, ¿no? De entender que la mente humana tiene un potencial increíble, maravilloso, y que nos toca a nosotros desarrollarlo. Entonces, ¿para qué trabajamos con lo mental cuando hablamos de canalización, no? Porque la mente es nuestro aliado principal. Sí, es cierto, puede ser nuestro enemigo principal, pero también puede ser nuestro aliado principal. Y depende de el poder reconocer quién está detrás de esa mente, cuál es esa conciencia o esa presencia que puede incluso observar a esa mente y que puede tomar las riendas. No se trata de controlar más nuestra mente, porque esa es la mente que ya vamos a ver cómo viene desde la especie siendo gestada de esta manera controladora, queriendo controlarse a sí mismo. Estoy hablando del ser que somos, de la presencia que somos, de la conciencia que somos, que puede observar lo mental. Y como lo puede observar, también lo puede dirigir. Entonces, entendamos un poquito, porque de repente parecería, ¿no? Que cuando empezamos a canalizar, mucha gente dice, ay, no, a mí yo no puedo, no me bajo información, o siempre dudo si es mío, que me lo estoy inventando, si realmente estoy canalizando, o estoy bloqueado, estoy bloqueada, ¿no? Y la mayoría de los problemas que tenemos todos viene del tipo de mente de la especie y de cómo hemos gestado nosotros nuestra sensación de identidad, y no es personal, ¿no? O sea, creo que el saber esto quita mucha presión también de, ay, lo lograré, no lo lograré canalizar, ¿no? Bueno, primero, eh, entendamos cómo funciona la mente que venimos gestando colectivamente, porque nosotros no nacemos de la cigüeña o del coliflor, ¿no? Y de repente tenemos una mente que no tiene nada que ver con nuestros ancestros, con los procesos sociales históricos. No, tenemos un plano mental que está totalmente condicionado por el tipo de mente que ha tenido que desarrollar nuestra especie para sobrevivir. Este tipo de mente es una mente que tiene características muy puntuales que vienen justamente de la historia de nuestra supervivencia, ¿no? Acuérdense que como seres humanos, nosotros no teníamos grandes capacidades de defensa física, no teníamos pelaje, no teníamos garras, no teníamos colas, no teníamos colmillos, ¿no? Y entonces, ¿qué empezamos a desarrollar? El cerebro y la capacidad de observar y de controlar lo que sucede, ¿no? Entonces, el mecanismo principal de la mente de la especie, cómo venía funcionando, es un mecanismo que se separa de lo que está sucediendo, de la trama de la que es parte, para intentar controlarla. Es una mente que funciona muy bien, como dice Eugenio Caruti, para generar tecnología, para convertir una punta de flecha en un pistola de francotirador, pero no sirve para vincularnos con otro tipo de información, ni para vincularnos entre nosotros, ni para vincularnos con la Tierra. Entonces, algo muy importante que tenemos que entender es que esta mente, sumada al paradigma materialista del que venimos, porque acuérdense que nosotros venimos de muchos años, cientos de años, por lo menos 200 años, de un paradigma sumamente materialista en donde solamente lo que se puede ver y tocar existe. Solamente lo que yo puedo comprobar a través de la ciencia y de la medición existe, con mis sentidos físicos. Si yo no lo puedo comprobar físicamente, no es parte de la realidad. Esa es la lógica de la que venimos, y aunque ahora nos sintamos muy expandidos con toda esta nueva onda espiritual, New Age, toda esta nueva física cuántica, todo esto, todavía
intrínsecamente hay algo nuestro que desconfía de lo que no puede atrapar con sus manos o con sus ojos, ¿no? Con sus sentidos, porque no lo podemos controlar. Entonces, estamos hablando de una mente que nosotros venimos a modificar, porque ahora esto está cambiando, ahorita estamos empezando una nueva era en donde estamos pasando de un paradigma muy concreto a un paradigma mucho más abierto, más sutil, más conectado, ¿no? Y no es que esto fue mejor que esto, de hecho tenemos que integrar todas esas herramientas que nos han dado este tipo de mentes, pero necesitamos ser puentes o bisagras para empezar a generar una mente que por un lado pueda registrar el vínculo, ¿no? Que nos une y no solo que nos separa, y a la vez empezar a entender otro tipo de conexiones y otro tipo de informaciones que no están necesariamente en el plano físico material. Entonces, cuando ustedes se frustren, se sientan que no pueden bajar información o que no ven nada, o acuérdense que venimos de una mente que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, lo que pasa es que justamente en esta misma línea, nuestra forma de aprender a nivel, acuérdense que así como las almas individualmente tienen su proceso de aprendizaje, ¿no? Un alma va haciendo como ciertas materias, por así decirlo, a lo largo de sus vidas. También los colectivos o la humanidad como colectivo tiene sus propios procesos de aprendizaje. Una forma en la que hemos aprendido viene aprendiendo a través de justamente la identidad o el ego o el personaje, ¿no? Entonces, creamos estos personajes, estas identidades, que en este caso tendrán su nombre y su apellido, pero todavía vivimos la identidad o el ego como algo fijo, como algo concreto. Es decir, yo de los 0 a los 7 años voy a crear un carácter que tiene mucho que ver con cómo logré sobrevivir, nuevamente mismo uso de la mente, ¿no? Si me premiaban por esto, entonces esto es lo que va a ser seguro, ¿no? Si, por ejemplo, en mi casa yo tenía que ser el pacificador, bueno, y gracias a eso me querían y gracias a eso sobreviví en mi mundo, ¿no? Después eso voy a empezar a tomar esos rasgos de carácter. Eso es una forma de aprender del alma que tiene que ver con hacer una lupa. Si yo necesito hacer una lupa en mi aprendizaje del alma, por ejemplo, para explorar lo que es quizá entender el equilibrio o poder traer armonía, voy a elegir un personaje, a un niñito que lo pongan en ese lugar, porque mi alma tiene que aprender lo que es esa experiencia, ¿sí? El problema es que, como tenemos esta visión tan materialista, nos quedamos apegados a que si mi personaje es así, se tiene que repetir indefinidamente de esta manera. Y entonces vivimos repitiendo creencias, incluso que ni siquiera tenemos conscientes de nuestra familia, vivimos repitiendo actitudes automatizadas que tienen que ver con ideas muy fijas que hay en nuestro plano mental, ¿no? Vivimos repitiendo tipos de relaciones, tipos de elecciones, y eso nos cuesta mucho cambiar todavía porque creemos que si cambiamos morimos. Y lo que muere es ese personaje anterior, ¿no? Como seguramente ustedes, muchos de ustedes que están en una búsqueda espiritual les ha pasado, que si venían de un lugar en donde quizá eso no estaba muy aceptado, el poder reconocer su búsqueda y poder como construir una nueva identidad que incluya, por ejemplo, lo espiritual, ha sido como un duelo probablemente. Ha sido como una muerte a viejos amigos, a viejos hábitos. Entonces, eso es algo que debería ser constante, justamente desde lo geminiano, ¿no? Que es el cambio constante, ¿no? Pero
Y eso no significa que excluyamos la identidad anterior, al contrario, se integra a una nueva identidad más amplia, pero nosotros no lo vivimos así a un nivel de cómo está introyectado en el ADN colectivo, por así decirlo. Vivimos una sensación de muerte. ¿Qué pasa con esto cuando hablamos de la canalización, sobre todo desde los registros akáshicos? Cuando nosotros nos conectamos a los registros akáshicos, que son ese archivo de nuestra alma en donde está toda la información y todas las frecuencias que tienen que ver con nosotros y con nuestro camino del alma acá en la tierra, cuando nos conectamos nos actualizamos. Por eso, por ahí Cristal comentaba, ¿no? Ay, sigo como entendiendo cosas de la lectura o sigo como con cambios. Es muy común que después de una lectura, o cuando uno empieza a trabajar con registros, se empieza a actualizar la vida. Me empiezan a veces a dejar de gustar ciertas cosas o a interesar ciertas otras. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos aferramos a una línea de aprendizaje y aunque ya no sea fértil, aunque ya hayamos sacado todo lo que nos tenía que dar esa tierra, todos esos nutrientes, seguimos intenciando con que queremos seguir aprendiendo de la misma manera. Y los registros siempre nos van a actualizar, pero la identidad que se mantiene por ser idéntica, ¿no? Siente que muere, porque sí, claro que hay una parte del personaje que se siente como un duelo cuando uno se actualiza. Y eso bloquea mucho el canal. Muchas veces no es tanto que yo no pueda visualizar o que no pueda conectar con información sutil, sino que a veces también es me resisto a la información que baja. Y por eso hay que conocer muy bien a nuestro personaje, ¿no? Hay que darle un espacio, no hay que excluirlo, hay que conocerlo y hay que honrarlo porque fueron las ropas que nos sirvieron para transitar la obra de teatro que necesitábamos transitar en ese momento, ¿no? Entonces, más o menos para entender esta parte en donde entender un poco de dónde venimos y a dónde estamos a un nivel del uso de nuestra mente, ¿no? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Entonces, ahorita, si no, de todas maneras, en un ratito también podemos ver dudas. Así como nosotros, tenemos como creencias que vienen de vidas pasadas, generalmente elegimos una familia y un contexto cultural que nos imprime un sistema de creencias que lo que va a hacer es moldear nuestro plano mental, moldear incluso hasta nuestra percepción de la realidad, ¿no? Fíjense cómo hay en otras culturas en donde están aceptadas otras cosas, por ejemplo, algunas culturas indígenas en donde está aceptada la existencia del mundo sutil, la gente tiene mucho más clarividencia, ¿no? O un niño que todavía no tiene este prejuicio acerca de los sentidos, todo este trabajo que hizo Jacobo Greenberg y que lo siguen haciendo de la visión extraocular, como el niño no cree que no puede ver, ve, ¿sí? Entonces, este conjunto de ideas no es random en qué familia caí en mi nueva vida. Tiene que ver con lo que yo vengo aprendiendo y con el nuevo salón de clases que yo necesito para seguir aprendiendo. Y este sistema de creencias le va a dar un molde, un contexto. Ahora, ese contexto quizá me sirvió en mi proceso formativo porque yo necesitaba conectar con esas ideas, con esa gente, con ese bordecito. Pero después, esto va cambiando, se va expandiendo. Eso sería lo ideal. Hay gente que se queda toda la vida en un molde, ¿no? Entonces, es un filtro a través del cual vemos al mundo. Y de alguna manera, es muy importante entender que se va a interponer en la posibilidad de ampliar tu visión, porque los registros siempre te van a dar una visión más amplia. Entonces, cuando hay un sistema de creencias que está estorbando con esto, hay mucha resistencia de la mente. ¿Por qué? Porque un sistema de creencias también nos da mucha seguridad. ¿Por qué creen que la gente se mete a ser, por ejemplo, testigo de Jehová?
porque les da un marco, un contexto, una explicación, una seguridad, una comunidad que piensa igual. Pero si yo no pienso igual, se cae mi base de vida. Entonces, una sola idea nueva de los registros puede hacer tambalear todo un sistema de creencias, porque son engranajes, ¿no? Entonces, entender que muchas veces va a ser normal que nos resistamos por miedo a que se nos caiga un paradigma que nos daba seguridad. Y eso está bien. O sea, no está bien ni está mal, es natural, ¿no? Pero entender que esto existe y justamente hoy vamos a trabajar un poquito en los nuestros, ¿ok? Bueno, acá este es un gráfico, ¿no? De cómo realmente mucho de lo que vemos como resultado de nuestras acciones o de nuestras decisiones vienen desde paradigmas muy basales, ¿no? O sea, como que acá estos paradigmas pueden ser culturales, pueden ser introyectados de la familia, pueden ser hasta de vidas pasadas, ¿no? Y esos paradigmas van a afectar los pensamientos. Y los pensamientos van a afectar mis emociones y mis emociones van a afectar cómo yo reacciono. Y ahí es recién cuando vemos el resultado, ¿no? Entonces, esto es un patrón de interferencia, pero fíjense la raíz, qué profunda es. Y los registros nos permiten trabajar con esas raíces y entender no solamente el contenido de esas raíces, ¿no? ¿Cuál es mi creencia, por así decirlo? Sino, ¿para qué me sirvió? Porque acuérdense que todos los patrones, toda la vida son patrones. Si no hubiera patrones, la vida no se desarrollaría. Entonces, si yo traigo un patrón o una creencia, sea de mi familia, que me la pasó mi mamá, que la traigo de vidas pasadas, tuvo un propósito de aprendizaje para mí. Tiene que ver con una materia. Ahora, eso no significa que si yo estaba estudiando matemáticas y ya me sé todo, ¿no? Tenga que yo seguir ahí porque me da seguridad. Ahora me toca aplicar ese conocimiento, pero estoy lidiando con los efectos secundarios de eso, que es que me quedé trabada pensando en números nada más, ¿no? Por decir un ejemplo muy simple, ¿no?